Despegar entendemos que cuando Valentina busca un pasaje, quiere encontrar un lugar tranquilo cerca al mar. Y que cuando Rodrigo busca alojamiento, quiere encontrar cómo recargar energías. En Despegar entendemos que cuando buscas un destino, no solo quieres descubrir cómo llegar, sino cómo ser feliz allá. Por eso Despegar cambió. Ahora tenemos una nueva imagen y una experiencia que se renueva cada día. Conócelo y encuentra tu próximo destino. Despegar, vivir viajando. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:18. Las 8 de la mañana con 18 minutos. Tomando previsiones de comportarnos con nuestros discursos sin abstenernos de decir la verdad de lo que nos está ocurriendo como país y como sociedad. Mis invitados de esta hora, señoras y señores, el señor economista José Hidalgo Pallares, el presidente de Sedocut, el señor Mesías Tatamoes y el presidente de la Federación de Servidores Públicos, el doctor Miguel García. Bienvenidos, muchas gracias por haber atendido esta convocatoria. Respecto del mercado laboral, que ha disminuido, que se ha estrechado ostensiblemente, respecto de la economía fiscal, si así podríamos hablar, el deterioro de los puestos de trabajo que no se han logrado mantener y que por el contrario, la informalidad incluso como que no ha venido funcionando, y los emprendimientos, que ha sido una respuesta estratégica poco engañosa de la administración Moreno, poco engañosa, no porque ha querido engañarnos, han sido elementos de buena voluntad, que él pensó que con esa destreza que nos debe caracterizar en momentos de complicaciones, al usar dinero y ofrecer en préstamos, distribuirlos, entregarle a la gente que no tiene empleo y clamorosamente insistirle en la necesidad de que opte por un emprendimiento propio o colectivo, en su célula familiar o laboral, en fin, como que después de indagaciones realizadas por colegios de economistas y de otras disciplinas y estudiosos como Cordes, corporación muy singular en esta línea de investigar los problemas socioeconómicos de la sociedad ecuatoriana, valga la redundancia, han llegado a la conclusión de que esos proyectos no han animado definitivamente a una economía que estabilice las posibilidades tanto de ocupación como de salarios para los ecuatorianos. Algún remedio deben haber encauzado, alguna solución puede haberse dado. Y para eso, economista Hidalgo, quisiéramos que usted nos revele los últimos estudios que Cordes está entregándonos en los últimos días y que me parece es una premisa muy importante para que ustedes, señores dirigentes, puedan opinar y puedan discutir y puedan incluso generar controversias de lo que nos está pasando en términos económicos y ocupacionales, que son las claves este momento. Hay muchas lecturas, muchas verdades en simultáneo que no conectan con una realidad que ustedes van a tratar de hacernos entender. Así es que le dejo al público anunciando la generosa presencia de José Hidalgo Pallares a nombre de Cordes.
Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir la mesa con Miguel y Mesías. Bueno, con quienes seguramente vamos a debatir más adelante. Bueno, lo que muestran las cifras que publicó esta semana el INEC es un nuevo deterioro en los indicadores laborales. Digo que es nuevo porque no es algo que se haya dado recién el último año, sino que es una tendencia que se viene viendo, según las cifras del INEC, desde que terminó la bonanza petrolera. Una vez que termina la bonanza petrolera y ya no se puede mantener ese modelo económico de crecimiento a partir del mayor gasto público, los indicadores laborales, principalmente el empleo adecuado, que como usted sabe se refiere a las personas que trabajan la jornada legal de 40 horas a la semana y tienen un ingreso al menos del mínimo vital o superior. Esa tasa de empleo adecuado se ha ido reduciendo de manera sostenida. ¿Dónde ubica la bonanza petrolera Cordes? Hasta 2014. Sí, Bien. Inició en los primeros años de los 2000, 2003, 2004, cuando empezó el precio del petróleo, y termina en 2014, cuando en el último trimestre de ese año se produce ya una caída importante. El Correato se inauguró también con una bonanza petrolera. Sí, durante los 10 años del por gobierno. El año 2010, más o menos. No, de hecho, durante los 10 años del presidente Correa, yo diría que al menos 6 o 7 él pudo disfrutar de una bonanza petrolera. Las excepciones fueron 2015, 2016, y bueno, la mitad de 2017 que estuvo, y una parte de 2009, cuando también hubo una caída en el crudo. Pero lo que muestran las cifras del INEC es entonces que la tasa de empleo adecuado en marzo de este año se ubicó en 38% de la población económicamente activa, que se refiere a las personas que trabajan o que están buscando un trabajo. Y esta es una tasa, de hecho es la tasa más baja desde que tenemos información comparable. El periodo empieza en el año 2007 porque antes era otra metodología y muestra justamente los desafíos que tiene la política pública para generar empleo, que debería ser el principal objetivo de cualquier política pública. Y esta reducción, en la tasa de empleo adecuado tiene como contracara un incremento del empleo inadecuado, es decir, las personas que ganan menos del mínimo o que trabajan menos de lo que quisieran, y también un nivel récord de informalidad y un nivel mínimo de cobertura de seguridad social. Entonces, estamos hablando de una situación en la cual, en mi opinión al menos, lo ideal sería brindar incentivos, sin caer obviamente en una precarización o una exclusión de los derechos laborales, pero sí brindar incentivos para que las empresas del sector formal, en un contexto en el cual el sector público se ha visto obligado a estrecharse el cinturón, y parte de eso significa reducir la nómina del sector público, y es algo que ya estamos viendo, las empresas tengan incentivos para contratar, puedan pensar en producir para exportar a los mercados externos y obviamente sean capaces en ese contexto de absorber al menos una parte de los empleados, o los funcionarios que están saliendo del sector. ¿Por qué no funcionó el emprendimiento? Bueno, la ley de fomento productivo. No, han habido una multiplicidad Ha habido muchas. La última fue la menciones y creaciones que ha hecho el sector de gobierno y los sectores privados y los sectores y las instituciones públicas también han diseñado, más otros estudiosos de la materia han improvisado propuestas destacando que el emprendimiento podría ser una solución para lograr reducir el tamaño del Estado, como ustedes dan en llamar. Sí, ahí el problema está, por ejemplo, la última propuesta fue la ley de fomento productivo, que incluye algunos beneficios tributarios para las empresas que invierten en el país, ¿no es cierto? Entonces tiene beneficios de hasta 20 años dependiendo del sector productivo y de la zona geográfica donde se asiente la inversión, pero en mi opinión los beneficios tributarios, de hecho yo nunca tuve demasiadas expectativas sobre esa ley, porque el principal problema de la economía ecuatoriana, más allá del desequilibrio fiscal que ya se está tratando de corregir, es el desequilibrio externo, que se refiere a que el Ecuador lamentablemente se ha vuelto un país sumamente caro, no solo para consumir, y por eso es caro para consumir, y eso se refleja en los cientos o miles de ecuatorianos que van a hacer compras de supermercado en Ipiales, ¿no es cierto? Pero también se ha vuelto un país caro para producir. Y eso hace que los productos ecuatorianos enfrenten grandes dificultades para colocarse en los mercados externos, porque los equivalentes peruanos, colombianos o de otros países de la región con los que competimos
son comparativamente más baratos. Entonces, yo creo que esa ley de fomento productivo, por ejemplo, no ha dado resultados en términos de empleo, porque más allá de los beneficios tributarios que se pueda dar a las empresas, con una economía que a nivel interno se está contrayendo, la demanda interna se está desacelerando y muy probablemente se contraiga, y con una enorme dificultad para exportar a terceros mercados, entonces las empresas no tienen demasiado incentivo para contratar. Y si a eso se suma una rigidez que yo considero extrema en la normativa laboral, en lo que se refiere, por ejemplo, a costos de despido, que creo que son demasiado altos, en lo que se refiere también a la poca variedad de formatos de contratación, la imposibilidad de contratar por horas o hacerlo con unos recargos que lo hacen casi prohibitivo, la imposibilidad de tener un contrato a plazo fijo, entonces las empresas optan por cuidarse, porque saben que si contratan una persona y más adelante se ven obligados a despedirla, sabiendo que los empresarios no contratan pensando en despedir, sino contratan pensando en formar un capital humano, bueno, ese despido les puede costar una enorme cantidad de dinero. Los analistas económicos, saludándole muy cordialmente a Mesías Tatamoes, los creativos de diseños macroeconómicos, microeconómicos, fiscales, en fin, o laborales, de apoyo, digamos, al pueblo que se debate en módulos de miseria, de alguna gestión productiva importante, no han tenido la fortuna de llegar a culminar sus tareas como proveedores de insumos, como proveedores de materias primas, y halagar al campo, estimularlo, cultivarlo, improvisar artesanías, todo lo que pueden hacer los que yo denomino sus aliados, especialmente el pueblo, los campesinos, los agricultores, los sectores más o menos informales de todas las pequeñas poblaciones y de la ruralidad ecuatoriana. ¿Por qué se dice que la economía ecuatoriana es muy cara, carísima, y que por eso los capitales y los inversionistas como que no vienen con agrado o no se establecen en el suelo ecuatoriano por causa de que es una economía muy alta, muy cara? No responde a las necesidades que tienen los inversionistas para, con insumos y materias primas adecuados y más o menos baratas, crear módulos de trabajo, de empleo, empresas, emprendimientos. Tanto en lo rural como en lo urbano han fracasado estos propósitos o estas políticas. ¿A qué atribuye de que nuestra economía, quién se ha llevado la mejor parte de una economía tan cara como la califican a la ecuatoriana? Desde su punto de vista y desde su liderazgo, conviene que nos formule un análisis y nos dé una respuesta, Mesías. Buenos días, don Gonzalo, buenos días a los ecuatorianos. Un saludo aquí a José, que es un analista económico de su institución y del país, a Miguel, compañero de trabajo, a los ecuatorianos. Mire, yo creo que aquí en el país falta estudios técnicos independientes de los estados. El INE, mientras siga siendo una institución estatal, nunca tendremos datos dentro de ese nivel. Y esto siempre lo manejamos. Nunca tendremos datos fidedignos. Fijos, tanto para el trabajador, tanto para las universidades, tanto para el gobierno y tanto para los analistas, y peor para los que quieren invertir, y peor los que están de afuera. Por ejemplo, los informes que nos dan, y comparto ahí con José, ¿qué dice? El año pasado, el 18, fue el empleo el 3.7. Muy bien, eso nos dicen ahora. Y ahora dicen, ha subido el 4.7.
Eso lo publican y nos ponen dentro de todo ese nivel. Pero nosotros nos sabemos preguntar dónde será que hacen ese estudio. Primera cosa. Ya. Porque nunca llegan por lo menos a decir a las empresas, a los trabajadores, al pueblo real que está en eso, decirle, oye, ¿cómo está? ¿No cree que perderían objetividad esos estudios? ¿Por qué está abandonado? Usted lo ha tocado una parte primordial dentro de este nivel. ¿Usted cree que los empresarios quieren hacer trabajo en el campo? Está abandonado el campo del anterior gobierno y de este. Este gobierno dijo cuando entró que él le pide disculpas al país, que él va a impulsar. Cuando ahí se puede crear empleo. Nosotros le hicimos, ecuatorianos y ecuatorianas, una propuesta al gobierno por escrito. ¿Al gobierno de Correa? Al gobierno de Lenín Moreno. Ah, de Lenín Moreno. Le pusimos por escrito, ya, cuando recién llamó, todo esto. Y le dijimos, mire, aquí se puede crear empleo, puede haber, pero ahí sí hay que ir a invertir. El problema es que el diálogo, vamos por esa parte, el diálogo está solo en un sector. El gobierno se ha quedado en la élite, conversando solo con un sector de empresarios, porque también se quejan, y esto lo decimos porque yo he oído en los medios, la pequeña industria también se queja, dice, bueno, nosotros que somos los que tenemos, que empleamos, unos dicen el 90, otros dicen el 70, yo siempre lo he mantenido el 70, dicen ellos, ¿cómo podemos abastecer, cómo podemos resistir en este país con unos intereses de esa naturaleza? Y es cierto, y usted, José, lo sabe, como aquí en este país es de rifle, pero aquí este gobierno, ¿usted cree que lo ha tocado eso? Lo ha tocado. Aquí, don Gonzalo, hemos dicho con varios analistas, y para crear empleo no es fácil. ¿Cómo puedo yo invertir con unos intereses tan altos dentro de todo ese nivel? Eso es lo que, pero a la banca, y no pueden decir aquí que la banca ha perdido, la banca ha ganado. Hay empresas que han ganado. Aquí José lo ha tocado. ¿Qué es mejor ser una sociedad de reclamantes o de emprendedores? Mire, aquí para ser emprendedor tiene que haber un conjunto de acuerdos. Empleador, trabajador y gobierno. Aquí no lo hay. Eso no lo hay. Por ejemplo, los analistas de la sierra, como José, tienen una diferencia. Los de la costa representan exactamente a las empresas. Entonces ellos ahora están cumpliendo exactamente, ellos cambian lo que nosotros llamamos, cambian el cassette, y ahora está bueno lo que el Fondo Monetario está planteando. Un ejemplo, mire, cuando hablamos de desempleo, el día de ayer se publicó que 360,000 niños, ¿no es cierto?, está publicado, menores de edad, que lo hace una organización seria, internacional, están en trabajos que no deben de trabajar, que deben de estar estudiando. Esa es la realidad de lo que pasa aquí. Mire, aquí sobre el empleo, el ministro Campana nos ofreció, y aquí está José, que va a invertir 9,000 millones que iba a invertir para crear empleo. No lo ha hecho. ¿A dónde están? Nosotros queremos ver eso. El año pasado se les regaló, hay incentivos, habla José de incentivos, en el empleo, para crear empleo, nosotros lo que vemos como trabajadores, lo que menos hay sobre realmente para crear empleo. ¿Cómo puede crearse empleo y puede desarrollarse empleo y cómo puede mejorar el empleo si todos los días se vota trabajadores? Se desvincula lo que llaman, ahora buscan unas palabras bien bonitas, ¿no? Si nadie está en desacuerdo, nosotros como centrales, como hemos dichole, y aquí está Miguel, se le ha dicho, mire, ¿acaso votaron a los pipones, a los que ganan harta de 3,000 para arriba, a los de los 11,800 y pico que votaron? Es que eran dirigentes del correísmo. ¿Qué son más? Los otros están enrolados arriba.
Y aquí lo vamos a discutir. ¿Acaso el piponazgo se vota? Eso no se ha tocado. ¿Acaso no se dice nada de lo que se ha votado cientos de trabajadores del sector privado? Entonces, cuando nosotros decimos que falso el informe que sacan a decir que reduce o que ha subido, cuando realmente esto, porque lo que se ha dicho aquí, no hay un acuerdo nacional. El gobierno está tratando con solo un sector, y ese sector, que son solo una parte de empleadores, le dicen falta, queremos más. Entonces le piden solo al gobierno y ellos no están invirtiendo nada. Lo decimos, y ahora no lo estamos diciendo esto ahora. No somos enemigos de los empresarios. Si aquí debería haber un acuerdo nacional, aquí no se trata que estamos en contra de todo, no. Queremos que haya un acuerdo nacional, pero primero para producir en el Ecuador, segundo para ver, mire, somos 8 millones, claro, si es facilito, de trabajadores. ¿Sabe cuánto estamos en el seguro? 3.700.000 y pico de afiliados. ¿Y a dónde está el resto? Esa es nuestra preocupación más grande, de los miles de desocupados. Y con eso se está explotando también a los extranjeros. Aquí eso, lo más grave en el país es eso. Entonces no se está cubriendo ese derecho dentro de este nivel. Y los incentivos que se ha planteado aquí por parte de José, se los debe de discutir, pero que sea para crear empleo en el Ecuador, para crear empleo aquí en el país, pero también que los señores que tienen la plata afuera, que no lo planteamos ahora, le traigan acá. Ahora ya, don Gonzalo y ecuatorianos, ¿acaso no hay garantías? El ministro Campana dijo hace rato que ahora sí ya tienen garantías. Tienen ahora todo el directorio, tienen el consejo, tienen ministros, tienen el frente económico. Entonces, seamos claros. Veamos esta cuestión. Si aquí no se trata que no queremos que haya emprendedores, pero queremos que haya emprendedores, que esos emprendedores tengan todo el respaldo para ir tratando de crear empleo. Pero lo que usted lo planteó en su introducción, nuestra propuesta es que para crear empleo, uno tiene que ser ir hacia el campo para que inviertan los empleadores y hacer toda una campaña para también que el trabajador del campo no vaya a la ciudad y abandone el campo. Esa es una. Y la otra es para crear productos, de lo que siempre José lo he escuchado, habla, para que nuestra producción compita también con los demás países. Bien. Está explicado su punto de vista. Obviamente que nos faltan los servidores públicos, pero yo quiero manifestar de que estamos atentos a lo que va a parecer un terrible desenlace que se está suscitando en la nación peruana. Nuestra vecina, el expresidente Alan García, a quien conocimos en Brasil, en una visita que hizo uno de nuestros presidentes. Hemos acompañado a tantos. Ahí conocimos a un presidente, Alan García, presidente progresista, era muy progresista de comienzo, y luego tuvo que adaptarse a las limitaciones que le planteaban los episodios que ha tenido que pasar la política peruana en estos últimos años. Pero lamentablemente se ha dado un disparo en la cabeza. Esta mañana fue ingresado de urgencia a uno de los mejores hospitales de la ciudad de Lima. ¿Por qué se disparó? Cuando iba a ser detenido precisamente por el caso Odebrecht, en donde estaba nítidamente vinculado, lamentablemente vinculado, un presidente que tenía esas connotaciones hace
algún tiempo. El primer parte médico que acaba de entregar la ministra de Salud, Zulema Tomás González, y el director del hospital, Enrique Gutiérrez, con el permiso de ustedes estoy informando el tema del exmandatario peruano, sobre el estado de salud de Alan García, decía lo siguiente. La situación es muy crítica, es muy grave y voy a darle la palabra al director del hospital, Casimiro Ulloa, para que pueda señalarles en qué condición llegó el señor expresidente. Vuelvo a señalar, la situación es crítica y es muy grave. Se descarta que las especulaciones que decían que haya fallecido el expresidente. El señor expresidente, es la tercera vez en este momento hemos hecho reanimación cardiopulmonar, ahorita procede la cirugía. Estamos todo el equipo, no solamente los neurocirujanos e intensivistas de esta institución, hemos traído de otras instituciones como es Ciencias Neurológicas y 2 de mayo. Buenos días. Ingresa el señor presidente a las 6:40 de la mañana, se le realizan los estudios, ingresa a la unidad de trauma mayor, es evaluado, pasa al estudio tomográfico y se decide ingresar a sala de operaciones, ambiente al cual ingresa a 7:17 de la mañana. Como lo manifiesta la señora ministro, hay en tres oportunidades ha hecho paro cardiorrespiratorio, de las cuales ha sido recuperado en las 3. En este momento continúa todavía el equipo de neurocirugía interviniendo. ¿Es cuánto tenemos que decirles? Por favor, voy a permanecer en sala de operaciones y cualquier indicación o información voy a continuar con ustedes. Por favor, les pido por favor mucha En este momento se encuentra en sala de operaciones siguiendo con la intervención con los neurocirujanos. Sigue la intervención. Efectivamente ha hecho 3 paros cardíacos, pero nuevamente lo hemos sacado del paro y sigue el proceso de la cirugía. La situación es grave. La situación es grave, entonces nos confirma también el director del hospital. Todavía están interviniendo. Al presidente. Aproximadamente en sala de operaciones todos los médicos intensivistas, neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos y el personal de enfermería, más de 27 personas. ¿Dónde estaba alojada la bala? Al principio se dijo que fue en el cuello, luego en el cráneo. Ha sido en cráneo como orificio de entrada y salida. Creo que es un caso que no tiene solución. Se ha pegado un tiro en la cabeza. En la cabeza ha sido. Ella no ha sido de burro. Sí. Es un trauma shock bastante considerable y están esperando lo último, un desenlace fatal. Pero orgullo presidencial, forma de ser de él, no creo que justifica un suicidio de esa naturaleza, por más. En fin, cada cual juzgará desde su punto de vista. Pero este fue un gran peruano, o es un gran peruano, sea como fuere, ¿no? Pero cayó en la tentación y esta Odebrecht, que quiere pasarse de lista con todos los países, negociando y aglutinando más adherentes a la toma de dineros, al costo que sea. Alguna vez creo que la región tendrá que pagar, porque ya mismo comienza a ganar los concursos nuevos, las licitaciones y contratos de construcción de nuevo con los mandatarios que vienen. Tenemos dos circunstancias que seguramente nos autodiscutimos entre nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, sigamos con nuestra temática. Y qué pena por el Alan García que conocimos de comienzo, un presidente muy progresista era. No era derechoso, como dicen ahora. Muy progresista, lo conocimos con sus discursos iniciales, pero
cayó en la tentación de la corrupción. Eso que sirva como ejemplo a un montón de cuadros políticos que comienzan a darse en nuestro país, dirigentes que pueden caer en esos escenarios. ¿Cómo considera usted, queridísimo y afectuoso amigo Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, tanto lo de Alan García como lo que nos está ocurriendo este momento en el Ecuador, precisamente por una ausencia de nitidez y de un ejercicio adecuado en el mando nacional de nuestros países? Un poco se asocian las ideas este instante y se recuerdan pasajes que bien pudieron haber ocurrido aquí, ¿no? En algunas circunstancias. Pisaron mal. Se acercaron y se aproximaron a escenarios prohibidos. Algunos se están gozando de estas fortunas, pero no atinan cómo gastarse. Miguel García, doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, José. Saludos a Mesías. Un gusto compartir con ustedes. Siempre hay que lamentar la situación de un ser humano con lo que está pasando a Alan García. Lo que hay que sacar conclusiones también es el poder corruptor de ciertas empresas. Lo que también hay que ponerse a analizar si no hay un paralelismo con lo que ha sucedido también con otros dirigentes de otros países. También hay que llamar la atención cómo es que una justicia como la peruana, que no es precisamente la Dalí del mejor funcionamiento, ha logrado ya investigar y en base de estas circunstancias de Odebrecht prácticamente tenerles a disposición de meterles en la cárcel a 4 expresidentes. Dentro del conglomerado de corrupción de Odebrecht estaba también pues Ecuador. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué es que no se ha avanzado como se ha avanzado en el Perú? A tal punto que estas mutaciones que se han dado de dirigentes que eran progresistas, no hay que mencionarle, pero saben, aquí también pasó eso. Aparecieron como progresistas, cayeron como en la revolucionarios, como revolucionarios y después mutaron y dicen que ellos no aceptan esa mutación. En muchos casos porque cayeron también en las redes de la corrupción. Se está descubriendo poco a poco, debería acelerarse este asunto. La demostración es, caen en todos lados, las más altas cúpulas por esta circunstancia de Odebrecht. Y Ecuador es uno de los países que está más rezagado en investigar, en determinar y en sancionar a este conglomerado corrupto que a todas luces funcionó a todo pulmón en América Latina. Eso en lo que se refiere, lamentar la situación del presidente porque su primer... Pero es una lección, ¿no? Es una lección. Para nuestros nuevos líderes que están en formación. Y para los que se llevaron lo que se llevaron y que ojalá la justicia les alcance. Les alcance. Hay gente que no se va a meter un tiro. Por lo menos Alan García denota... caramba, una demostración de lo que puede hacer un hombre de la valía de él cuando es cogido con las manos en la masa. Con las manos en la masa, exactamente. Sí, Gonzalo, respecto de eso y respecto del tema que estábamos tratando, es una preocupación. Las cifras que arroja el INEC respecto del empleo, el subempleo y el desempleo es una preocupación. Es una preocupación. La tasa de crecimiento sí, también. Es maluca. Las aseveraciones suyas al respecto de que los emprendimientos han fracasado también es una preocupación porque se ajustan a la realidad. Nosotros nos preguntamos, recuerde este dato, Gonzalo, cuando el presidente Correa ingresó al sector público, la masa salarial que se pagaba por sueldos y salarios al año eran alrededor de 3.000 millones. Cuando él se fue, se pagaba 9.500 millones de dólares. Un crecimiento exponencial que no se justifica. Correa favoreció un sistema de consumismo. La gente, los empresarios, los emprendedores, entre comillas, se limitaron en muchos casos a invertir capitales en servicios. Estaban muy bien
No en producción. No en producción. Muy bien, porque había consumidores. Ese es el punto. Cuando se analiza que hay que dar incentivos para generar puestos de trabajo, creo que hay que ser selectivos. Cuando dice Mesías que hay que dar a menos interés los préstamos, sí, pero depende del emprendimiento que se vaya a generar. ¿Cómo es posible? Funcionan 2 restaurantes en 2 cuadras, les va más o menos bien, y el emprendimiento que se le ocurre a alguien es poner el 3er restaurante en la misma cuadra. Va a fracasar. En consecuencia, debe estar primero una política gubernamental de aislar al Ecuador de esta circunstancia de consumismo. No se generaron empleos aquí en la época de los 10 años, pero sí se generaron enormes centros comerciales. Todo el mundo hacía malls, todo el mundo hacía centros comerciales. Esa es la manera. Consumismo puro, ¿no? Consumismo y la manera más fácil de ganar plata sin generar. Y de ganar adeptos. Y de ganar adeptos. Hasta este momento la gente vive engañada con el correísmo. Es que mira, con estábamos Correa mejor, dice todo el mundo. Por favor. Hay que también analizar y desenmascarar una política ambivalente, mentirosa que tuvo Correa. Se dice ahora que protegió a los trabajadores generando un código de trabajo absolutamente estricto en defensa de los trabajadores. Cierto que había abusos. Recuerda usted que a los trabajadores en el sector privado, el momento que se les aceptaba, se les obligaba a que firmen un documento en blanco que era la renuncia, a efectos de que en cualquier momento puedan ser desplazados sin pagar indemnizaciones. Aparentemente Correa creó eso y dijo, no, hay abusos, y radicalizó la protección a los trabajadores. Cuando en el sector privado, en el sector público que él gobernaba, en cambio generó totalmente la flexibilización laboral. ¿Qué testificó usted? Flexibilización laboral. Él generó el decreto ejecutivo 813 y generó ese mecanismo inconstitucional de compra de renuncia obligatoria, que es exactamente lo mismo que hacían ciertos empresarios, hacerles firmar en blanco con la renuncia obligatoria. Ha habido casos, ha habido cosas que no están concatenadas para generar mayor puestos de trabajo. Pero también es cierto, Gonzalo, sí ha habido incentivos. En este gobierno ha habido incentivos. Si bien es cierto que la mayoría tributarios, pero de ahí a que representantes de los empresarios digan que la única solución para generar puestos es que se modifique el código de trabajo, que se facilite la contratación y además agregan que se facilite el despido, eso es precarización, es flexibilización. Si es que llegamos a la conclusión en las mesas de diálogo de que efectivamente es demasiado estricto, demasiado limitativo el código de trabajo, debe analizarse y llegar a un acuerdo. Pero yo planteo que se vaya por el camino de lo que pasó en Colombia. En Colombia, hace algunos años se planteó la misma situación, que era muy duro, inflexible el código de trabajo y que en consecuencia, si le daba mayor flexibilidad para ingresar y para despedir, iba a haber crecimiento. ¿Y qué pasó? Se generó una reforma al código, pero con una circunstancia de que estas reformas no deben tener efecto retroactivo. Y se planteó de que aquellos trabajadores que ya tenían 2 años como estables no podían entrar en este nuevo esquema de flexibilización, por ejemplo, de contratos a plazo fijo. Se suicidaron al admitir o al aceptar este esquema, ¿no? Hubo cierto resultado positivo. Veamos si es cierto. Planteemos entonces, está en este momento... En Colombia hubo un resultado inicial positivo. Positivo, en el sentido, no en las expectativas que se planteaban, pero si es que esto están queriendo replicar aquí en Ecuador, probemos, veamos, se modifican ciertos factores que permitan la posibilidad de ingresar más fácilmente a trabajadores de una empresa y también a desplazarlos más fácilmente. Y démonos un plazo, a ver si esos factores son los que estaban dificultando el generar puestos de trabajo. Si es así, entonces ya tenemos el elemento concreto, pragmático, de que ese era efectivamente uno de los obstáculos para generar puestos de trabajo. Los estamentos productivos, José, señor economista, aprovechan de eso y cometen e irrogan daños irreversibles a una carrera laboral bien conseguida, bien
bien adquirida por cada uno de los trabajadores ecuatorianos, de los sectores productivos, especialmente de los sectores productivos. Ahí no ha habido un respeto a las primeras leyes que dibujaron el destino laboral de un compatriota que se ha sometido a las reglas de juego de esos primeros tiempos, y con las renovaciones se han aprovechado, en cambio, para perjudicar el ejercicio coherente de un beneficio social o económico logrado a través de los años. Ahí parece que ha habido un error craso de parte de los señores productores, de todos nosotros que hacemos empresa. Yo creo que antes de estos cambios laborales que, en mi opinión, hicieron demasiada rígida la normativa, sí hubo claramente abusos de parte del sector, de algunos representantes o miembros del sector empresarial. Por ejemplo, tercerizar a prácticamente toda la nómina, incluso cuando forman parte del núcleo de la actividad, no me parece que sea una práctica justa con el trabajador, porque finalmente uno de los objetivos de muchos trabajadores es poder, como usted bien dice, hacer carrera en una empresa. Pero luego creo que, también me parece que, obviamente es mi opinión, que a los empresarios, en cambio, a los buenos empresarios, digamos, no les conviene despedir a un trabajador que ha hecho carrera, porque es justamente un trabajador que ya incorpora también un conocimiento, una práctica que no puede ser reemplazada de manera inmediata con una persona que recién se vincula a ese puesto. Por ejemplo, si sale un trabajador que llevaba 10 años en una empresa y ya sabía hacer X actividad, el trabajador que lo reemplaza no tiene la misma experiencia, entonces también afecta al sistema productivo, a la operación de la empresa. Entonces creo que el empresario, insisto, tampoco es que contrata pensando en despedir y que no lo hace de malvado, sino obligado muchas veces por las circunstancias. Esto en el sector privado. Veamos lo que pasó en el sector público. El sector público nos dejó de herencia, el presidente Correa, 150,000 personas en circunstancia irregular. 75,000 personas con contratos de servicios ocasionales, 70,000 con nombramientos provisionales. A propósito, precarizó la circunstancia de estos compañeros, porque esa manera de precarizar utilizó para tenerles como cautivos para que acudan a sus convocatorias, y además, como se ha descubierto, de que ya no es un fenómeno aislado, sino que es un fenómeno general, la extorsión de la que fueron objeto los compañeros de contrato de servicios ocasionales para cobrarles los diezmos. Esa es la circunstancia que heredó el presidente Moreno, y esos son, desgraciadamente, de ese universo de compañeros que estaban precarizados, los que han salido, los 11,000. Pero recuerde que el dato oficial son 150,000 personas que dejó precarizado el presidente Correa. Moreno, lo que el presidente Moreno intentó o intenta hasta ahora es no atentar contra esos, no son privilegios, sino derechos adquiridos de los trabajadores. Y yo no he visto una movida desleal con esos trabajadores de parte de la administración de Lenín Moreno. No sé qué opinas tú. Mire, yo creo que todos vamos coincidiendo en muchas cosas. Por ejemplo, aquí José al inicio decía una cosa interesante, que hay leyes que no funcionaron, por ejemplo, que se hizo. ¿Por qué no funcionaron la ley de fomento que se hizo para el desarrollo? Porque se la hizo con participación. ¿A cuál ley se refiere usted, Mesías? La ley de fomento económico. ¿Por qué? Porque se la hizo con participación de los trabajadores. Después la quisieron y la manejaron solo los empleadores. Va al fracaso. Claro. Todo lo que se ha venido haciendo este último tiempo está fracasando y seguirá fracasando porque está solo con un solo sector. Es como lo de la seguridad social. Lo de la seguridad social que también va invocado aquí. La seguridad social no es parte de eso. Mire, a los trabajadores, aquí no se puede quitar de eso, a los trabajadores, los baches fiscales que conoce José, entonces nos van
votando a nosotros, al ¿A pueblo, qué al denominan pueblo bachos trabajadores. fiscales? Los bachos fiscales que tiene el gobierno, que debe el gobierno, que está debiendo el gobierno, las deudas que tiene el gobierno, todito eso. Lo que está haciendo ahora, estirando la mano, pidiendo al Fondo Monetario, endeudándonos más y más y más y más dentro de todo ese proceso. Por el mal manejo, Es que tiene que financiar el mal manejo. pero mire, por la borrachera que hicieron los anteriores, que eso no es culpa del pueblo ecuatoriano, eso es lo que tenemos que discutir. Si aquí no es que los ecuatorianos, no es que los trabajadores solo queremos salarios, queremos esto, no, lo que Pero queremos los que es más han seguridad. apoyado al correísmo son ustedes. A ver, primero. Claro, no le incluyo a usted, porque usted ha tenido una conducta muy independiente, hemos visto claramente. Pero le incluyo a la generalidad de los dirigentes de sus estamentos yo le voy a decir sobre gozan de un liderazgo suyo. El gobierno, para hacer todo esto, el gobierno lo que tuvo que es dividir. Si usted las ve a las centrales sindicales, a la mayoría de centrales sindicales, las dividió en 3. A la CEDOCUR le decimos al pueblo ecuatoriano, no la pudo dividir. No la pudo dividir. La hizo lo imposible para dividirla. Pero de ahí creó una organización. Les está organizando a ustedes. Está organizando a ustedes para liquidar a Moreno. Les se hizo una organización que se llama CUT, que les se presta para todos estos procesos dentro de este nivel. Dividió al movimiento campesino, dividió al movimiento indígena. Pero eso es también lo que tenemos que discutir. Mire, en el análisis económico, yo le sigo a José en los análisis que tiene. Tenemos que ir viendo todo esto. El gobierno lo que quiere es, y lo que lo están empujando los empresarios que están gobernando, es la flexibilización. Ahí es lo que no compartimos, todo es flexibilización. Mire, le digo, la semana pasada hubo una reunión del Consejo del Trabajo. Citan a nuestro delegado, llega nuestro delegado y ya estaba ahí. Discutir trabajo por horas, discutir todo lo que el Fondo Monetario Internacional quiere, no lo que se debe de discutir. Aquí nuestra propuesta es, primero discutamos lo que el país necesita, cómo crear empleo, cómo crear seguridad, cómo el gobierno nos debe de pagar al seguro social, pero no vengan a buscarse aquí, sabe don Gonzalo, que esto hemos dicho y usted tiene sus grabaciones, aquí es para la situación, la crisis del seguro, no quiebra del seguro, crisis del seguro. ¿Qué nos dicen? ¿Sabe lo que nos dicen? Hay que subir los años, no vamos a aceptar nunca. Hay que pagar más, peor. Y ahora, ¿sabe lo que han hecho? Han regresado al señor Clavijo, que no nos representa, que él ha enjuiciado y que ahora ya está representante nuestro. Nosotros ecuatorianos, los 4 millones que somos pero afiliados, deben sacarle al Clavijo de la patilla, pues. No tenemos representante de los trabajadores, ni de los jubilados. Eso sabe el señor y eso sabe el pueblo ecuatoriano. ¿Qué dicen los estudios en la relación de lo que realmente ha ocurrido? A ver, sí, yo diría, Gonzalo, que creo que hay dos puntos. Perdón, va a haber puntos en los que coincidimos, obviamente. Yo creo que un punto importante es que los cambios que se den en la normativa laboral deberían aplicarse para los contratos nuevos, porque finalmente los contratos ya vigentes son contratos con las condiciones preestablecidas y por lo tanto cambiar esas condiciones podría significar una violación de los derechos laborales. Pero sí creo que es importante para los contratos nuevos tener una mayor oferta o posibilidades de contratación. Respecto al tema... ¿Cómo se hace eso? O sea, por ejemplo, yo, y en eso ya obviamente no vamos a coincidir con Mesías, yo sí creo que la contratación por horas es una opción siempre y cuando venga de la mano con algunos derechos laborales mínimos como son afiliación a la seguridad social y salario. Exacto. Hay un punto importante en el último informe del INEC, Gonzalo, que menciona que del total de trabajadores en el Ecuador, de todas las personas que tengan cualquier tipo de trabajo,
puede ser usted que tiene su radio o puede ser la persona que vende jugos en la calle. De ese total de trabajadores, menos del 30%, el 29% tiene cobertura del Seguro Social y un 12% adicional tiene cobertura de otros seguros que son ISFA, ISPOL, Seguro Campesino y seguros privados. Casi el 60% de los trabajadores no tienen ningún tipo de cobertura de seguro, lo que los deja en una situación sumamente vulnerable en caso de enfermedad o de accidente. En ese contexto, al que hay que sumar también una informalidad que, como la mide el INEC mide la informalidad tomando en cuenta a las personas que trabajan en una empresa o en un emprendimiento personal que no tiene RUC. Y ese nivel de informalidad está en 46% más o menos. Y es de hecho incluso mayor, porque incluso en empresas formales, en empresas que no son cumplidoras de la ley, puede darse el caso de que sea una empresa con RUC que tiene trabajadores no registrados en la nómina. Entonces la informalidad es incluso mayor. Lo que yo creo que debe ser el objetivo de una reforma laboral es, sabiendo que hay una parte de los trabajadores, en buena parte representados por los sindicatos, pero no la totalidad, que tienen las condiciones ya establecidas, pensar sobre todo en los cambios que permitan que ese 60% de trabajadores que no tienen seguro social, que ese 50% al menos de trabajadores que están en el sector informal puedan vincularse con el sector formal, porque yo estoy convencido de que una buena parte de esos trabajadores que, digamos, venden jugos en la calle, les va a hacer o les va a resultar mejor trabajar tal vez 4 o 6 horas diarias y no las 8, pero tener seguro social, tener salario mínimo y no estar expuesto a una situación en la cual no sé cuál va a ser el ingreso que yo genere cada día, y si es que me llego a enfermar de alguna cosa grave, si llego a tener un accidente, no tengo la cobertura del seguro social. Entonces me parece que obviamente los trabajadores que lamentablemente, como muestran las cifras, son una minoría que tienen un empleo adecuado en el sector formal, es evidente que van a querer defender sus derechos, pero yo creo que la política pública, en esta situación en la cual la mayoría de los trabajadores están fuera de ese grupo, tiene que enfocarse justamente en crear posibilidades para que esos trabajadores se vinculen con el sector formal. ¿Por qué el enfoque, Miguel, para el sector público en la época correísta ha sido mejor configurado, con andamiajes de mayor responsabilidad de parte del Estado, que es su empleador, a los trabajadores públicos, que la triste situación que viven en muchísimas empresas privadas o en gestiones de propio empeño, de propio esfuerzo, de propio emprendimiento de parte de los trabajadores, por ejemplo, del campo, trabajadores de las fábricas, de las donde no se respetan como se respeta en el sector público, digamos, contratos colectivos bastante beneficiosos como estos que han ocurrido en los últimos años, especialmente para sus compañeros de jornada y de historia laboral. ¿Estoy yo diciendo malas cosas o sí establece usted diferencias muy específicas entre el trato que dio el correísmo a los sectores de empleados públicos y de empleados privados? Correa dijo alguna vez, así desembosadamente, frente a nosotros, que tenemos que reconocerle como el presidente que más se ha preocupado de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, tanto en el sector privado y público. Así era de olímpico. Y no es así, ni en el sector privado, ni en el sector público se dio eso. Si usted escarba, el crecimiento de los 3.000 millones a 9.500 millones se deduce por lógica que era como resultante de un incremento salarial en el sector público. Este es el 8º año que tenemos congelamiento de sueldos y salarios en el sector público del gobierno central. ¿Cómo es posible? Con tanto dinero de por medio, no hubo incremento. Él lo que creó o pensó crear es una base política con la incorporación masiva de funcionarios públicos. No se los trató bien, se flexibilizó la circunstancia. Dijo José hace un momento, uno de los errores del sector privado era esto de la tercerización. Se siguió y se sigue planteando todavía en el sector público una tercerización. Ahora ya no se llama tercerización, se llama externalización, que es exactamente lo mismo. O sea, lo que tenemos que dejar en claro, ya terminamos, es que el público debe conocer, los que nos escuchan deben conocer, que las políticas de Correa jamás fueron dirigidas
proteger. No se termina el día de como mañana que y se falta queda un sin nada. diálogo contundente, digamos, entre inversionistas, como entre inversionistas emprendedores, dueños de los capitales, gente que también arriesga o arriesgamos, me anoto en esa dimensión, pero cumpliendo con las tareas sociales y socioeconómicas, no como una especie de castigo. Entonces, yo creo que Richard Martínez, al acudir a un árbitro medio complicado como es el Fondo Monetario o el Banco Mundial, no le queda otro remedio que aceptar estas fórmulas. No sé qué opine usted, porque me hizo falta su opinión. Sí, no, yo creo que, y esto obviamente es un punto en el que no coincido con Mesías, lo del fondo fue una necesidad que tenía el país, porque sabiendo que este gobierno, sobre todo este equipo económico, heredó una situación fiscal totalmente crítica, no podíamos cortar el endeudamiento de un día para otro, porque eso significaba, por ejemplo, a nivel del sector público, despedir a 200,000 personas. Entonces, lo que yo creo que ayuda al fondo, si bien sabemos que el fondo tiene sus recetas y que se enfoca sobre todo en el tema fiscal, me parece que el diagnóstico que ha hecho de la economía, de que los problemas no se limitan a lo fiscal, sino también a la poca competitividad, lo que permite el acuerdo con el fondo es que los correctivos sean graduales y no sean de shock. Yo no estoy de acuerdo con un ajuste de shock en este contexto, porque significaría reducir, no sé, en la tercera parte de la nómina del sector público, elevar impuestos, ocasionando un costo socioeconómico sumamente alto. Obviamente va a haber un proceso de despido de trabajadores, un proceso de estancamiento de la economía, que en un primer momento yo creo que todos los economistas estábamos conscientes que teníamos que pasar por eso, porque es una parte de la resaca como consecuencia de la farra previa. Pero creo que las medidas de carácter laboral en las que el gobierno tiene que poner el pie en el acelerador. Pero van a haber reacciones complicadas. Sí, pero esas medidas de carácter laboral se tenían que dar con o sin Fondo Monetario. O sea, el tema de competitividad y de poca generación de empleo es tan crítico que aunque no hubiéramos tenido el acompañamiento del fondo, esas medidas son totalmente necesarias. Hagan el favor de pasar bonito. Muchas gracias por haber estado aquí. 92.5 transmitiendo